yo tocaba en el grupo de Chayak y entonces un buen día, no sé, me vi con unas cuantas canciones ahí, con un repertorio de canciones, las grabé en un viejo 8 pistas que tenía, hablé con la discográfica Gore, les mandé una maqueta, les gustó y me dijeron, joder, pues venga, de la hostia, vamos a pa'lante. Quedamos y así surgió un poco el tema de Chapel Punk. Tú sabes cuándo empiezas, pero nunca cuándo acabará. A mí siempre me han molado Rip, Escorbuto, Cicatriz, Puñetazo, Zurrapa, con un grupo de Guernica. Zurrapa, que era un grupazo en los años 80, no eran muy conocidos, digamos, pero aquí en la zona esta sí, tenían unos himnos del copón. De hecho, con Chapel Punk, un disco de versiones que tenemos, aparece una canción de ellos, que es divino tesoro, juventud, divino tesoros, tirados en la calle sin hablar. Los grupos que cantaban en inglés o otros idiomas, sino, nunca me han llamado mucho la atención. No quiere decir que, joder, pues hay grupos Giris, Igual Kennedy, no sé qué, sí, me molaban, ¿no? Y me molan. Pero no sé, macho, lo que te dan unos Rip o no sé, ¿no? O los Zika, ¿no? El primer disco de Cicatriz, Inadaptados, un discazo de la hostia, ¿no? No sé, a mí por lo menos me marcó muchísimo. Y al final, pues bueno, he seguido un poco, musicalmente, un poco, digamos, la estela de ellos, así, ¿no? Estaría en séptimo de GB, no sé qué años tendría ahí, ya pues 12, 13, tal. Llegó a mis manos una cinta de cassette, grabada 1000 veces, y bueno, la pusimos, qué mal sonaba. Pero qué canciones, me cago en Dios, unas canciones del copón, cómo llegaban. Se llamaba Rip. Y a partir de entonces es cuando ya me convertí en rockadicto, o sea, ya me hice adicto al rock. Y es cuando ya, hablando con los colegas, pues decidimos, bueno, tenemos que hacer un grupo típico de chaval, pues que como todos hemos empezado, ¿no? Pues yo empecé a currar en una fábrica de pescado aquí en Lekeitio en las primaveras y así, yo qué sé, íbamos a pescar, vendíamos lubinas, no sé qué, pues te buscabas la vida, ¿no? Y al final nos fuimos haciendo con instrumentos poco a poco. En aquellas épocas conseguimos un local de ensayo que nos lo cedió la FP y formamos la banda que se llamaba Skatu, nuestra primera banda. Al de pocos meses ya teníamos unas 10 canciones hechas en plan letra, todo, y dimos un concierto allí que me acuerdo, allí fuera del local nuestro, era un mini patio que había allí para, bueno, un sitio un poco así marcianillo, digamos. 25 pesetas la entrada. Hicimos el concierto, lo dimos y fue bien. Al de poco ocupamos el Gasteche de Lekeitio, el famoso Gasteche. Joder, un Gasteche cojonudo, porque estaba ahí, vistas al mar. Hoy día es un hotel. Y luego pues nos pasamos a ensayar al Gasteche y empezamos a dar conciertos en el Gasteche y tocábamos, bueno, bastantes veces. Y ahí, de repente, en el piso de abajo ensayaba otro grupo, que eran malos, tan malos, casi tan malos como nosotros. Y fuimos a ver y abrimos la puerta y de repente, ¿qué? O sea, pues yo me llamo Augo, tú, Paulillo, Joaquín y tal. ¿Y qué? Joder, va, este grupo mola y tal. Sí, bueno, hemos puesto ahora el nombre tal, Chayak. Y de repente, claro, Chayak, joder, cómo mola esto. Entonces ensayábamos con Askatu arriba y cuando escuchábamos a ese grupo, que eran malísimos, bajábamos abajo, pero para nosotros era la hostia. Y joder, tenían la batería medio fabricada por ellos, en un ampli pues metían también como nosotros, pues metían bajo, guitarra, esto lo metían todo, voces, en un viejo Sigmar, un amplificador de válvulas, bueno. Y yo pues estaba esperando mi momento. ¿Cuál era mi momento? Cantaba igual 2 canciones o 3 con él, con Augo, ¿no? Algún concierto cantaba con ellos, algún tema, y para mí era la hostia. Hasta que un día Augo va y me viene y me dice, oye, Iñiguito, que ¿te molaría tocar la guitarra con nosotros y tal? Bueno, buen Dios.
¿qué es esto? No me lo puedo creer. Vamos, les di un sí de aquí hasta Donosti, ¿no sabes? Y así empecé a ensayar con ellos y al de unos años grabamos la primera maqueta de Chayak. Entonces, claro, esta maqueta la grabamos en los estudios Lorenzo Records de Berriz, con Héctor Ariño a los mandos. Y la grabamos en un día y medio todo, mezclar, pipa, pim, pum, pum. Y tiene un sonido muy particular, es el sonido de que había en la época, ¿no? No suena ni mal ni bien, suena pues a la época esa, mola. Y nada, luego vino el primer disco de Chayak, el segundo, Askatu, ya mi primer grupo Askatu nos disolvimos y nada, y ya era Chayak. Y estuvimos muchos años con Chayak y luego, como he comentado antes, pues en el 97, 8 por ahí, pues se me cruzó el cable para el tema de Chapel Punk. No sé, me dio por un poco, tuve una inquietud de hacer algo nuevo, diferente, ¿no? Más igual centrado en el punk. Me vi con unas cuantas canciones, grabé así con una caja de ritmos, que en plan metí la caja de ritmos, la movida, grabé el bajo, grabé las guitarras, empecé a hacer letras, metí voces y tal y cual. Y así surgió, es cuando me puse en contacto con Yul, el guitarrista de RIP, con Magú, que actualmente está tocando en Descontrol, el grupo Descontrol. Enseguida nos pusimos a grabar y nada, es cuando nació ya el primer disco. Lo sacamos en la Feria de Durango, creo que en el año 2000 fue. Se vendió la hostia, fue uno de los discos más vendidos ese año en la feria. Empezamos a tocar conciertos, mogollón de conciertos y disfrutar los directos y un poco a vivir lo guapo del rock and roll, ¿no? Tocar ahí en directo y el conectar con la gente y ver el público que canta tus canciones. Y eso es una fiesta del copón, hacer uno, ¿no? Lo que es grupo y público, esa fiesta es una magia de la hostia, ¿no? Y en todos estos años, son 35 tacos que llevo aquí haciendo ruido, pues hemos tocado, no sé si miles, pero muchísimos conciertos. He llegado a estar en 3 grupos diferentes a la vez, en Chayak, en Chapel Punk y en MCD, y los 3 en activo he llegado a estar. Pero como soy rockadicto, sabéis que los adictos al final nunca tienen demasiado y entonces pues me encontraba como pez en el agua. Decir lo que piensas, quejarte, molestar al que tienes que molestar, diciéndole 4 cosas a través de una canción. Aunque bueno, hoy día estamos viendo casos de, por ejemplo, el rapero Pablo Gansel y así, que bueno, hoy día ya también a veces cantas una cosa, muchas veces cantas verdades y claro, igual acabas en el Hotel Rejas, ¿me entiendes? Oye, tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre, al oprimido amo, odio el reinado opresor, que coma tu familia del contenedor. Es que es la hostia, ¿no? Seguiremos cantando, seguiremos haciendo canciones, porque nos dais, los de arriba, nos están dando temas ellos mismos para escribir. Y para cantar. Entonces, mientras siga habiendo injusticias, pues vamos a seguir quejándonos a través de lo que sabemos hacer. Unos mejor, otros peor, y pues bueno, pues como podemos, a través de una canción. Eso es. Musika da gure bizi modua, punkaren semeak beti izango gara, zure txupalepoan behar duzu entzun, zure portaren zarata zapaltzen duzunean.